saludar con mucho gusto a la doctora en antropología, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, especialista en públicos. Fíjense el trabajo de esta mujer, especialista en públicos de museos, de cine, de televisión, de festivales, de todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con patrimonio y políticas culturales. Ana Rosas Mantecón, qué gusto saludarte. Es un placer estar Oye, qué aquí, trabajo Fernanda. tan padre, cómo tan interesante el comportamiento humano frente como público. Y arrancamos, Ana, platicando de los cines de antes, del Bella Época, del Aladino, de la Linterna Mágica, de estos grandes cines que pues eran un público especial. Era el comportamiento de ir de casi de traje, los guantes, los vestidos largos, cómo se comportaba el público de una manera y hoy cómo se comporta de otra Completamente frente a los grandes diferente. complejos cinematográficos. Bueno, el libro del que te vengo a conversar es un libro que busca entender la magia del cine, no a partir de las películas, no a partir de las salas, sino a partir de los públicos. A mí me ha interesado mucho explorar esa otra cara de este fenómeno que normalmente pensamos que todo esto que, bueno, para mí fue algo muy lindo cuando hacía las entrevistas a los espectadores, cómo los recuerdos sobre sus idas al cine son tan significativos en su vida. Los hijos que recuerdan cuando, los hijos ya grandes, que pueden incluso ya ser abuelos, y recuerdan cuando sus padres o sus abuelos los llevaban al cine y justo estas salas que mencionas, bueno, están enclavadas en la memoria de lo que fue su infancia, de lo que fue su adolescencia. Hay en el libro entrevistas, por ejemplo, que a espectadores adolescentes que recuerdan lo que significó cruzar las fronteras, por ejemplo, de la zona del cine Manacar y adentrarse en los cines de barrio de Miscuac. Era como entrar a un territorio absolutamente desconocido y lo que implicó ir a ver películas mexicanas que solo se proyectaban en esos viejos cines para su propia historia como jóvenes adolescentes que se reunían con otros jóvenes. Lo que ha implicado, por ejemplo, para muchas mujeres la posibilidad de salir al espacio público, dejar ese lugar doméstico, ¿no? Siempre en función de los otros, para, eh, para empezar a encontrarse con otras amigas, la salida con los hijos, la salida con el marido, el encuentro con el amante y el lugar que significan las salas de cine y la propia historia de los públicos. Es un libro entonces que traza se fue construyendo este rol de público, qué implicó, por ejemplo, para los nuevos espectadores a finales del siglo XIX convertirse en públicos, que implicaba sentarse en una sala oscura, quedarte en silencio, eso era prácticamente imposible y ha seguido siendo muy distinto a lo largo de la historia de los públicos de cine, que implicaba sentarse con otros desconocidos, que A implicaba la oscuras. mirada atenta, estas nuevas salas que se fueron haciendo. Entonces, es un libro que busca poner en el centro la experiencia cinematográfica y nuestra historia, pero contada a partir de cómo fuimos cambiando nuestro rol de públicos, ¿no? Ana, si podemos detenernos un momento quienes estamos en torno a ti el día de hoy, escuchándote, eh, si podemos pensar en lo que significa sentarte a obscuras, al lado de desconocidos, atrás y enfrente de desconocidos, y al cabo ser todos uno mismo, porque pues eso es lo que pasa en un Se cine. habla de comunión cinematográfica, esta Sí, idea de todos es juntos. probable que todos se asusten al mismo tiempo o lloren al mismo tiempo o la expresión de las emociones suceda al mismo tiempo o algo pase o griten al mismo tiempo, ¿no? Que es bien interesante cuando pensamos qué implica eso ahora, en donde nuestra posibilidad de ser público se multiplica casi al infinito por la multiplicación de las pantallas. Podemos ser públicos de cine
en el metro con nuestro celular viendo una película, podemos ser públicos de cine en la televisión, podemos ser públicos de cine en el internet, viendo podemos ser públicos de cine en muchos espacios. O sea, se ha Entonces, ¿qué transformado implica estar mucho. juntos Exacto. con otros en el espacio público? ¿Cómo, Que hay qué gente tiene que no eso quiere que ver dejar eso, para ¿no? el aprender a estar juntos con otros distintos, ¿no? Hay movimientos, eh, mientras se multiplican estas pantallas, yo creo que justo en esta pregunta que te haces, Fernanda, está algunas de las respuestas de todos estos movimientos a lo largo del mundo que recuperan salas en peligro de desaparición y se organizan los vecinos, los jóvenes, los viejos, las mujeres de distintos lugares. Te estoy hablando de fenómenos que se dan en Francia, en México, en España, en Gran Bretaña, en Italia, para negarse a permitir que desaparezcan esas posibilidades de ver juntos con otros una película. Es que fíjate, Ana, llega la tecnología a nuestras casas, llega el surround, llega Netflix, llega posibilidades de ver lo que se te dé tu gana a la hora que tú Impresionante. quieras, Sí, sí, sí. pero no hay como ir a una sala. Eso es un fenómeno. Por más cobijita y palomitas que tengas en tu casa y la maravilla y la comodidad de verlo en tu casa, es un, es una experiencia, es un trayecto vivido el ir al cine. Y es otra forma de estar Es en la otra ciudad, forma. es otra forma de estar con tu familia, de estar con tus amigos, de estar con tu pareja. Son condiciones y vivencias de la Junto a experiencia otro. junto a otros, ¿no? Y creo que cada vez menos tenemos la posibilidad. Hay un autor francés que define a la urbanidad como el arte de estar juntos mediado por la ciudad. Bueno, las salas de cine son una de esas posibilidades de ejercer ese arte, esa posibilidad de aprender a estar con otros, que cada vez, bueno, frente a la importancia que tienen en nuestra vida como espectadores las otras pantallas, cada vez aprendemos menos ese arte, ¿no? Uno puede estar ahora junto a otros que para los que es prácticamente imposible dejar de estar viendo su celular, dejar de estar contestando mensajes, de estar revisando, Es que ahí sí lo apagas. pero es justamente la posibilidad de llegar y que haya un pequeño, un pequeño anuncio que nos dice, apaga por favor tu celular, aprende a estar con otros, ¿no? Sin estar todo el tiempo viendo Sí tus mismo. pantallas. Es eso, es esa posibilidad y también de vivir esa experiencia de lo que es vivir en un espacio urbano o rural, ¿no? Vamos, Ana Rosas Mantecón, a escuchar a nuestros patrocinadores, a quienes agradezco enormemente voltear a invertir en ¿Qué tal, Fernanda? Pero dinos el nombre del título, el nombre del título, el título de tu libro. Se llama Ir al cine, antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas. ¿A la venta en cualquier parte? Está en todas las librerías, fue editado por Gedisa y por la UAM, que es la universidad en donde yo trabajo. Fíjense, son los públicos de todo, de todo lo que significa público, ciudad, pantallas. Y yo lo que quisiera acentuar es que, bueno, es una antropología en el sentido de que es una historia que se centra en los sentidos distintos de ser público, pero para nada es un libro eh, eh, solo dirigido a los académicos. Es un libro que narra una historia que es una historia fascinante. Mantecón, hablando de este libro que escribes, Ir al cine, antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas. Hay un punto muy importante en el público que debemos de tomar, que lo que nos une al estar en esa butaca son las imágenes que vemos. Eso que te digo te provoca las emociones, etcétera, etcétera, y te provoca al cabo un comportamiento, de lo cual hablaremos más adelante, pero ¿qué significa la relación de las imágenes que vemos? Distintos cerebros, distintas historias, distintos seres humanos que al cabo estamos en una comunidad frente a una misma pantalla. Claro, bueno, es fascinante esta parte de la historia, lo que uno puede ver cuando la va recorriendo a lo largo del más de un siglo que tiene la historia del cine, ¿no? Llega a finales del siglo XIX
a México, y lo que te van relatando las crónicas, que son divertidísimas, es primero la dificultad para entender lo que significaba la distinción entre realidad y ficción. Lo del tren. Porque lo que cuando de las primeras le llamaban vistas, porque ¿qué hacía la cámara de los hermanos Lumière? Se ponía fija en un lugar y captaba lo que pasaba, un bebé desayunando, un tren llegando a la estación. Y lo que te van relatando las crónicas es cómo todavía no se tenía esa sensación, esa percepción de que lo que se estaban viendo era imágenes, no realidad. Entonces la gente salía disparada, te van mostrando las crónicas, la gente que le gritaba, por ejemplo, a alguien que iba a ser asaltado, que tuviera cuidado, que lo iban a asaltar, que se asomaban por detrás de la pantalla para mirar si detrás, dónde se habían ido los ladrones, ¿no? Hay una figura muy bella que se llamaban los explicadores, que había un momento en las exhibiciones en donde el público demandaba, explíquenos. No entendemos, por ejemplo, esto que ahora nos puede resultar muy familiar, que es un calendario que se deshoja, sabemos que significa que el tiempo pasaba. ¿Qué implica el lenguaje cinematográfico? Implica una serie de convenciones. Asumimos que el tiempo pasa y así hay muchas más. Entonces, ¿cómo aprendemos a distinguir entre la ficción y la realidad? Es algo que es parte de nuestra historia como públicos, cómo aprendemos a entender qué se va desarrollando, cómo se narra una historia, cuando, por ejemplo, es muy común ahora el que una historia no inicia con un bebé que nace y se desarrolla y muere, sino muchas veces empieza con un viejo que va contando su historia y después pasa otro tiempo. El lenguaje cinematográfico se ha venido complejizando, transformando, jugando con los tiempos, y eso lo hemos venido aprendiendo. ¿Y eso ha cambiado nuestro comportamiento como público? Es interesantísimo porque ha venido cambiando también con el desarrollo de las películas. Nosotros, por ejemplo, el que nos quedáramos en silencio es algo que aprendimos. Al principio, la gente le gritaba a las pantallas, interactuaba con ellas como ocurría en el teatro. Aprender a quedarnos en silencio es parte de nuestra historia. Por ejemplo, esto no ocurre solamente en el cine. ¿Qué ocurre en un concierto? Aprender a esperar, por ejemplo, que acabe una parte de una pieza y aplaudir al final, quedarnos quietos en la... Todo esto son distintos espacios en donde aprendemos a jugar esos roles y que además tiene que ver con historias nacionales. Si tú ves cómo se relacionan los públicos, por ejemplo, cubanos, con las películas hasta la actualidad, gritan, lloran en colectivo, interpelan a los actores. En la India ocurre lo mismo. No es casualidad, por ejemplo, que las primeras legislaciones en México obligaran a los exhibidores a atornillar las butacas al piso, porque cuando al público no le gustaba una vista, agarraba la silla y la aventaba contra el proyector, agarraban los jitomates y los aventaban contra los actores en el teatro. Había muchas formas. La literatura, por ejemplo, Ibargüengoitia tiene crónicas fascinantes de cómo fue cambiando nuestra relación con las imágenes y los comportamientos, la autoridad, por ejemplo, que parecía muy necesaria en las salas populares, en donde la gente gritaba, los vendedores pasaban gritando, mostrando su mercancía, los dulces, las señoras regañaban a los niños, preparaban los alimentos en las propias salas. Ya ni siquiera era que trajeran la comida, sino era pásame la mayonesa, de qué quieres tu torta. Las crónicas son geniales para relatar cómo hemos ido cambiando nuestra relación con las pantallas y cómo es una historia que también está por ser contada. Parte de lo que yo voy narrando es eso, cómo necesitamos voltear a ver detrás de la pantalla, ver no solamente las películas, ver no solo a los actores, sino ver también a nosotros mismos como públicos diversos,
cómo se relacionan en la ciudad, cómo se relacionan en el campo, cómo se relacionan en las rancherías. Creo que es una historia que está todavía por ser relatada y la antropología de alguna manera lo que hace es darle la palabra a los protagonistas, ¿no? Y creo que de eso se trata el libro. Damos por hecho que el cine es cine, pero si tú entras a una sala de cine en los próximos días, entra desde esta visión. A pensar A quién está pensar, junto a sí, ti, qué significa ¿qué hay verlo detrás en de la una sala pantalla? ¿Qué hay comercial o enfrente? verlo en un cineclub Sí. universitario. ¿Qué O al implica aire verlo? libre. Hay cines Totalmente. en muchas partes de la República Mexicana al aire libre que es un deleite. Cada vez más, Tienes el mar al lado y estás viendo una película. cada vez ¿Cómo? más hay una eh, multiplicación de espacios para ver cine en plazas, en la playa, como dices, Los con las autocinemas. pantallas inflables, ¿no? Las montañas, en Es que las proyectas donde ciudades. sea. Y que bueno, ¿qué ha hecho eso? Bueno, que se multipliquen también las posibilidades de vivir con otros el placer inmenso de ser público de cine. Bueno, tan es así, para despedirnos, Ana, que hay festivales para todo. Hay festivales Claro. del horror que se proyectan en cementerios, las películas. ¿Tú te imaginas que ya de por sí trae el peso de la película Y en en sí? donde ya Y no, luego, además, en el cementerio, y ¿no? en Como, donde sí, que es ¿qué es genial, eso? O sea, y que ya no se trata solo de sentarte y mirar, sino cada vez más hay gente que va disfrazada de sus personajes, que va adecuando, eso implica una creatividad enorme por parte de los públicos que ya viven de maneras muy distintas la experiencia cinematográfica, que híjole. modifican los cuerpos. Hay gente que va haciendo incluso intervenciones para modificar la forma de los ojos, para que se parezca a la de su personaje favorito, en donde nuevamente esta frontera entre la ficción y la realidad se va desdibujando de formas que ahora son formas contemporáneas, ¿no? Que Es, estamos todavía por entender nuestros nuevos roles de público. Ya no solamente miramos películas, todo el tiempo estamos opinando sobre ellas en las redes, los blogs sobre crítica cinematográfica, bueno, se han multiplicado al infinito con esta idea de ya no solamente mirar, sino también volvernos protagonistas, opinar, esto que hablábamos de disfrazarnos, subir películas, subir fragmentos, subir nuestras propias sabernos perspectivas. fragmentos, Claro, sabernos claro. diálogos enteros de películas. Son fenómenos fascinantes que muestran cómo la experiencia cinematográfica no es exclusivamente la de las películas, sino también la de todos los que estamos en la sala oscura o en muchos espacios jugando ese rol. Ana Rosas Mantecón, gracias. Ir al cine, antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas. Y yo envío a corte comercial con algo que a mí me ha impactado enormemente en estos micrófonos en los años que llevo aquí. Uno da muchas noticias, pues estás actualizada, estás al día, eres fuente de muchas noticias que se generan en el mundo del cotidiano, ¿no? Nuestro. Una que hoy recuerdo que me impactó enormemente y no deja de impactarme justo por lo que dice Ana, por esa frontera entre la realidad y la ficción, es aquel momento en la premier de Batman en donde en Estados Unidos entra un tipo con una pistola a matar gente. Y la es decir, todo ese comportamiento, toda esa gente que estaba en esa sala, no se mueve Piensa que es porque parte del piensa que es parte espectáculo, de la sí. premier. Piensa que es parte del show de la premier de Batman y entonces piensan que eso no es real, que es ficción como lo que pasa en la pantalla. Pero en realidad está sucediendo. Y los muertos mueren porque no atienden la crisis de una balacera. No se protegen, sino se quedan petrificados diciendo, wow, Sí, qué efectos especiales. Esto no lo puedo creer. ¿Qué tan real parece Batman? Entró Batman y nos está disparando. Y no se mueven y mueren. es muy impactante. Sí. Eso, a mí, de verdad, cuando di esa noticia dije,
¿Cómo se explica esto? ¿Cómo entender Porque si esta? ahorita hay una balacera, todos nos vamos pecho tierra, nos movemos, empujamos al otro, tapamos al otro, nos protegemos. O sea, haces algo frente a la crisis de una balacera. Pero y tiene que ver también con nuestras dificultades para entender. Yo pienso ahora, por ejemplo, en todas las formas en las que nos ponemos, nos exponemos y nos ponemos en riesgo por pensar que la pantalla de una computadora es una computadora y no es un espacio público. Esta frontera Es- entre lo que pensamos que de alguna manera es tecnológico, es ficción y es realidad, y las mujeres que le mandan el video a su novio de un video provocador y que no se dan cuenta que lo están enviando al espacio público, no es Es que ya nada es entre una privado. pareja y creo que los adolescentes que se exponen, que dan información, tiene que ver con estas formas en las que nos preguntamos cómo nos relacionamos con las imágenes y qué implicaciones tiene para nuestra vida. Fíjense qué es real y qué es ficticio. Y cómo en esa oscuridad de una premier de una película tan esperada como Batman, así se quedan, a oscuras, pensando que es parte de los efectos especiales, como cuando vas al 4D, que te cae agua, que se te mueve la butaca o que salen balazos. Sí, Y sí son reales y los matan y no, no es se mueven. impactante, es muy impactante. Piensen en lo que reflexionen tantito en lo que estamos planteando, en lo que estoy poniendo en este micrófono, tantito nada más en, tú te imaginas estar en esa butaca, estar en esa función, en la oscuridad, y que pienses que es parte de la película, y que no te muevas, y que al cabo mueras, o muera alguien que va contigo porque pensó lo mismo que tú. Es un rollo bien, bien profundo.